Gracias a todos, gracias por favor, por favor. Es genial estar de vuelta en Wisconsin. ¿Lo estoy diciendo bien? Wisconsin. Algunos congresistas me dieron el visto bueno. Kelly Loeffler, de Pequeñas Empresas, es una de las heroínas anónimas de la administración Trump. Ella ha detectado cientos de millones de dólares y llegará a miles de millones pronto en fraudes contra el pueblo estadounidense. Hay que reconocer a Kelly. Hace un gran trabajo ahorrándonos dinero a todos. Debo decir que presté especial atención a una cosa que ella dijo. Kelly dijo que soy el vicepresidente más genial en la historia de Estados Unidos. Y le dije, Kelly, ese es un estándar muy bajo. Es una vara muy baja, pero creo que sí la supero, aunque creo que fue un estándar bajo el que ella me puso. Pero permítanme decir unas palabras de agradecimiento antes de comenzar hoy, porque estoy muy agradecido de estar de vuelta en este gran estado con toda su gente maravillosa. Todos ustedes lo saben, Wisconsin es un estado con una orgullosa tradición de fabricar grandes productos estadounidenses con manos de Wisconsin, y eso es lo que estamos aquí para celebrar hoy en esta magnífica instalación. Esto no sería posible sin el equipo y liderazgo de Point Precision. He estado conociendo estas instalaciones con motivo de mi visita hoy. 165 excelentes empleados de Wisconsin fabricando grandes productos estadounidenses con un buen salario. Este es un lugar que recompensa el trabajo digno y es un lugar que enriquece a Estados Unidos y a toda la comunidad. Así que deberían sentirse orgullosos de ustedes mismos. Quiero agradecer gracias a Joe, Cindy y a sus hijos. Veo que también hay nietos por aquí. ¡Qué increíble! Por supuesto, la mayor bendición de la vida. Así que es genial tenerlos aquí. Genial verlos. Espera, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? ¿Todos ustedes no deberían estar en la escuela ahora mismo? Los descubrí. El vicepresidente de los Estados Unidos viene a la ciudad y eso justifica faltar a clase hoy. Agradezco a otros aquí, pues lo que diré y lo que hemos hecho es importante. En la administración Trump, esto habría sido imposible sin un par de grandes aliados en el Congreso. Y en particular quiero mencionar al representante Derek Van Orden, mi querido amigo Derek. Es difícil no verlo. Gracias. En Washington hay gente de confianza y gente que no. Derek es alguien en quien pueden confiar para que siempre luche por todos ustedes. Él sabe exactamente de dónde viene, un veterano orgulloso. Y Derek estaba hablando conmigo detrás del escenario. Él dice, tenemos que hacer un pequeño video juntos para poder publicarlo para la campaña del Congreso. Y dije, vale, absolutamente, ¿qué necesitas que diga? Y él dijo, bueno, solo di que, ya sabes, luchamos juntos en Vietnam. Dije, Derek, si fuéramos demócratas podríamos salirnos con la nuestra, pero no creo que eso vaya a funcionar. Somos republicanos. Estos reporteros de los medios no nos van a dejar salirnos con la nuestra. Pero hay tantas cosas buenas sobre Derek, pero todas las cosas increíbles sin impuestos sobre las propinas. Eso pasó gracias a Derek, sin impuestos en horas extra ni en el seguro social. Eso sucedió gracias a Derek. Así que si eres ciudadano de este distrito y ves un gran cheque de reembolso de impuestos, ya sea el próximo mes o el siguiente, cuando sea que presentes tus impuestos, recuerda que fue Derek Van Orden quien lo hizo posible y fueron los demócratas en el Congreso quienes intentaron detenerlo. Entonces vamos a enviar a Derek Van Orden de regreso a Washington. Sí. También tenemos al candidato respaldado por el presidente Trump para gobernador de Wisconsin, Tom Tiffany. Tom, por favor, ponte de pie y recibe un reconocimiento. Otro gran tipo. Otro hombre sin el cual no podríamos haber logrado todas las grandes cosas que hicimos en Washington, D.C. Ahora quiere volver a casa y servir como gobernador. Vamos a hacer que Tom Tiffany sea el próximo gobernador de Wisconsin. Eso es.
Y por último, si me permiten que algunas personas se pongan de pie, quiero reconocer al representante Grothman. ¿Dónde está el representante Grothman? Gracias, señor. Me alegra verte. ¿Dónde está el representante Brian Style? Brian. Un gran tipo. No estamos en el distrito de Brian, pero es un gran tipo. Tenemos al presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming. ¿Dónde está Brian Schimming? Gracias. El tesorero estatal, John Lieber. ¿Dónde está John Lieber? Gracias, amigo. Gracias por tu servicio. Y por último, el presidente del Senado estatal, Patrick Testón. ¿Dónde estás? Gracias. Ahora, esto es de lo que quiero hablar. Quiero hablar sobre lo que está en juego en noviembre porque parece que esta elección de noviembre está muy lejos. Pero si algo nos mostró el Estado de la Unión es que no podemos devolverle el poder a los demócratas en el Congreso. Soy optimista respecto a este país. Creo que la mayoría de los ciudadanos, ya sea que tengan una D o una R junto a su nombre o ninguna afiliación política, son buenas personas, aman a nuestro país, quieren que nuestro país prospere y tenga éxito. Pero debo decirles que tras el Estado de la Unión, ya dudo. Pasa igual con los demócratas del Congreso que vimos en el discurso. Como dijo el presidente, al ver su reacción a lo que decía, solo pensé, esta gente está algo loca. Estos demócratas del Congreso, si piensas en todas las cosas que estaban haciendo, y tengo que decirles, por supuesto, que en muchos sentidos tengo el mejor asiento de la Cámara, ¿verdad? Estoy sentado justo al lado del presidente de la Cámara. Estoy sentado justo detrás del presidente de los Estados Unidos. Y tengo un monólogo interno constante, un solo pensamiento en mi cabeza todo el tiempo, que es, no pongas una cara tonta durante 2 horas, lo cual es difícil para mí cuando estás en la televisión durante 2 horas. Y los demócratas están haciendo cosas locas. Les describo el lugar. A mi izquierda están los republicanos, pues estoy tras el presidente. A mi derecha hay algunos republicanos y sobre todo demócratas. Y así veo la reacción de todos los demócratas del Congreso. Y es una de las cosas más asombrosas que he visto en mi vida. Por ejemplo, digamos que tienes a esta hermosa niña que tuvo un momento tan dulce con su papá. Quizás lo recuerdes. Probablemente tenía unos 6 años. Había sido agredida por un inmigrante ilegal. Había tenido, creo, un pronóstico médico muy malo, pero resultó que estaba bien. Esta niña de 6 años, herida por un ser humano que nunca debió haber estado en este país, que fue traído a este país por Joe Biden y los demócratas. Y ella está abrazando a su papá y está tan emocionada y se nota, y creo que el corazón de todos siente, ya sabes, esa sensación cálida y reconfortante. Y luego miro a los demócratas del Congreso. Y ellos solo están frunciendo el ceño. No pueden aplaudir a una niña de 6 años que sobrevivió a un ataque de un inmigrante ilegal. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de persona no puede ponerse de pie y aplaudir a una niña inocente que está bien, que le está mostrando a todo el país fortaleza y resiliencia? Y luego el presidente dijo esta frase, no la voy a decir exactamente igual, pero dijo, si crees, ponte de pie y aplaude. Si crees que la primera prioridad del gobierno estadounidense debería ser velar por los ciudadanos estadounidenses en lugar de los inmigrantes ilegales. Y todos los republicanos, incluido Derek y todos los demás, se ponen de pie y empiezan a aplaudir. Y miras a los demócratas y hay un silencio total, ninguna reacción. Lo único que hizo que al menos algunos demócratas se pusieran de pie y aplaudieran fue el equipo olímpico de hockey, del cual, por supuesto, estamos muy orgullosos. Pero hay que preguntarse, damas y caballeros, ¿qué tiene un partido político que no puede ponerse de pie y aplaudir a una niña de 6 años que sobrevivió a un ataque? ¿Qué tiene un partido político que no puede ponerse de pie y aplaudir por el hecho de que tenemos salarios en aumento e inflación baja por primera vez en mucho tiempo en los Estados Unidos de América? ¿Qué tiene un movimiento político que ve a la madre de una mujer que fue asesinada en un autobús? Porque el presidente destacó a esta mujer. Saben, su hija de 22 años iba en un autobús camino al trabajo y fue asesinada por un criminal violento que fue liberado de la cárcel.
Liberado de la cárcel 13 veces por el liderazgo demócrata, nunca debió haber estado en nuestras calles y luego asesinó a una joven inocente. Reconocemos a su madre, su fortaleza, su carácter y su dolor. Y creo que todos compartimos un poco su duelo. Y los demócratas ni siquiera pueden ponerse de pie y aplaudir eso. Así que la pregunta de la próxima elección no es, ¿queremos impuestos bajos? Y por supuesto que sí. No es, ¿queremos una frontera segura? Y por supuesto que sí. Es una pregunta más fundamental que esa. ¿Queremos dar poder? ¿Devolver el poder a quienes abrieron nuestra frontera, subieron tus impuestos y ni siquiera pueden aplaudir a una niña de 6 años que resultó herida por sus malas políticas? Y creo que nuestra respuesta a eso es, por supuesto que no. Queremos devolver el poder a personas como Derek Van Orden, que luchan por nosotros. Y aquí está el asunto. Sabes, es curioso. Hablo con el presidente varias veces al día. Es parte del trabajo de vicepresidente. Hablas mucho con el presidente. Y todos los días el presidente me dice, ¿qué hemos hecho hoy? Hay que hacer más, ¿vale? El presidente tiene un ritmo de trabajo tan intenso. Y a veces pienso, señor presidente, tenemos que hacer un balance de todas las cosas increíbles que hemos logrado en el último año. Cuando Joe Biden y los demócratas nos dejaron el gobierno de este país, teníamos la inflación más alta que habíamos tenido en 40 años. Gracias a Donald Trump y a los republicanos en el Congreso, ahora tenemos una inflación del 2.4%, la más baja en 5 años, y sigue bajando, damas y caballeros. Bajo Joe Biden y los demócratas, el estadounidense promedio perdió $3,000 en salario neto, y bajo Donald Trump y los republicanos, en solo un año, el estadounidense promedio ha visto un aumento de $1,700 en su salario neto. Eso es más dinero en su bolsillo, y para eso estamos aquí, para hacer que ustedes sean más prósperos. Bajo Joe Biden y la estafa de las noticias verdes, tuvimos los precios de la energía más altos que hemos tenido, quizá en toda mi vida. Y luego los republicanos tomaron el control con un principio simple, que es perfora, bebé, perfora, sacar el petróleo y el gas de nuestro territorio. Utilizar a los trabajadores estadounidenses para proveer a las empresas estadounidenses la energía que necesitan. Y ahora tenemos precios de la gasolina más bajos, tenemos facturas de electricidad y servicios más bajas, y tenemos empresas como Point Precision que realmente pueden costear el precio de hacer negocios, cosa que no podían hacer cuando Joe Biden estaba a cargo. Así que me resulta gracioso cuando los demócratas hablan de asequibilidad. Lo escucharon al presidente hablar de esto en el discurso del Estado de la Unión. Escuchar a los demócratas hablar de asequibilidad es como escuchar a un incendiario quejarse del fuego. Es su culpa. Ustedes nos dejaron un país con una inflación por las nubes. Nos dejaron un país donde buscábamos energía en todas partes, menos en Estados Unidos. Nos dejaron unos Estados Unidos de América donde la familia promedio era $3,000 más pobre. Así que nuestra actitud es, ¿saben qué? Cuando hablan de asequibilidad tienen toda la razón. Ustedes, los demócratas del Congreso, causaron un problema de asequibilidad y nosotros estamos aquí para solucionarlo. Ahora quiero decir algunas cosas más y luego responderé a algunas preguntas de los reporteros. Una de las cosas que me encanta de lo que ha hecho el presidente es que está tratando de eliminar el fraude y la corrupción en el gobierno federal. Debo decirles, damas y caballeros, que es algo muy extendido. Tenemos demasiadas personas que se han vuelto demasiado cómodas, enriqueciéndose con sus impuestos en lugar de brindar los servicios que necesitan, o tal vez dándoles una reducción de impuestos. Tuvimos estafadores que se enriquecieron gracias a su generosidad. Ayer hice una pequeña rueda de prensa con el doctor Oz, quien dirige nuestros servicios de Medicare y Medicaid.
Y antes de comenzar, estábamos hablando sobre algunos de los fraudes que él había descubierto en tan solo un par de meses. Permítanme darles un ejemplo. En Minnesota, justo al lado, en Minneapolis, que no es un estado muy bien gobernado, hubo una situación en la que tenemos un servicio que el gobierno federal proporciona, pero que en realidad los estados lo ofrecen y luego reciben el reembolso del gobierno federal. ¿Y saben lo que hacen? Ayudan a niños autistas con servicios después de la escuela. Porque si conocen a alguien que tenga autismo o esté dentro del espectro, a veces se necesita un poco de ayuda extra. Así que tenemos un programa allí para ayudar a esos niños con necesidades especiales y facilitarles la vida a sus familias. Lo que estaba ocurriendo es que estafadores somalíes, muchos de los cuales eran inmigrantes ilegales que ni siquiera deberían estar en este país. Había estafadores somalíes que decían que sus hijos eran autistas, aunque no lo eran. Estaban cobrando un buen cheque de parte de todos ustedes y se estaban enriqueciendo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se empobrecen, sus impuestos van a parar a estafadores somalíes. Y lo peor de todo, hay niños con necesidades especiales en comunidades estadounidenses a quienes deberíamos estar ayudando. Pero en vez de ayudarlos a ellos, estamos ayudando a estafadores que ni siquiera tienen el problema. Eso es un escándalo y es algo que Joe Biden y los demócratas del Congreso promovieron con su política de fronteras abiertas, la alentaron y la financiaron. Ahora estoy aquí para decirles que el trabajo de su gobierno no es abrir las fronteras y permitir que estafadores entren y se aprovechen de ustedes. El trabajo de su gobierno es cerrar la frontera y acabar con el fraude. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en la administración Trump. Pero, saben, en realidad no son solo las personas en el terreno quienes están cometiendo parte de este fraude. Parte de la peor corrupción es la que se ve en el gobierno federal. Y sé que Derek y muchos de estos otros muchachos estaban de pie, aplaudiendo esto. ¿Por qué no dejamos de permitir que los congresistas y congresistas se enriquezcan con el uso de información privilegiada en la bolsa? ¿No es eso sentido común? Así que, de nuevo, tengo un asiento como ningún otro. Y el presidente de los Estados Unidos, primero que nada, durante todo el tiempo que el presidente estuvo dando su discurso, me sorprendió su autocontrol, porque yo no lo habría tenido si estuviera ahí arriba con el micrófono, porque estas dos mujeres demócratas de extrema izquierda, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, estaban sentadas una al lado de la otra y hablando en voz alta todo el tiempo. ¿De acuerdo? Así que hay un momento en el que casi lo miro y hago esto. Pero mira, esto es lo que no puedes hacer cuando estás sentado detrás del presidente. Me habría metido en problemas por eso. Ni siquiera Derek me habría defendido si hubiera hecho eso. Pero es como uñas en una pizarra. Están hablando, están interrumpiendo. El presidente estaba completamente imperturbable por eso. Pero de nuevo, estás sentado ahí y entonces el presidente llega al punto en que dice, ¿saben qué? Evitaremos que los congresistas se enriquezcan usando información privilegiada, de violar la confianza pública y lucrarse indebidamente. Por supuesto, muchos se levantan a aplaudir. La mayoría de los demócratas no lo hacen. ¿Saben quiénes no se ponen de pie ni aplauden? Nancy Pelosi. Nunca he visto a una persona más enojada en mi vida que Nancy Pelosi cuando el presidente de los Estados Unidos denuncia el uso de información privilegiada. Damas y caballeros, mi esperanza para todos ustedes, por supuesto, es que podamos hacerlos más ricos, más prósperos y más seguros en sus comunidades. Pero mi esperanza para todos ustedes es que encuentren a alguien que los ame tanto como Nancy Pelosi ama el tráfico de información privilegiada, porque entonces tendrán una vida realmente muy buena. Pero en todos estos temas, simplemente tenemos que detener el fraude. El gobierno existe para servirles a ustedes. Queremos, por supuesto, que el gobierno sea más pequeño. Queremos que esté limitado en su alcance. No queremos que se meta en sus bolsillos. No queremos que les diga qué hacer. Pero hay algunas cosas que sí necesitan que haga el gobierno federal. Necesitan que provea la defensa común. Urge un ejército que asegure que niños con necesidades especiales reciban servicios esenciales incosteables.
Crecí en una familia pobre y no queremos que quienes sufren pasen hambre o se queden sin atención médica. Buscamos que los estadounidenses se cuiden entre sí, pero es imposible si permitimos que estafadores entren al país. Gracias. Y se enriquezcan gracias a su generosidad de espíritu. Así que quiero que cuando vayan a las urnas en noviembre, no quiero que solo piensen en todas las grandes cosas que hemos logrado, en todas las grandes cosas de las que hemos hablado. No quiero que solo piensen en que no habrá impuestos sobre las propinas y en los precios bajos de la gasolina. Quiero que piensen, ¿quién va a proteger mi dinero de los estafadores? Y la respuesta sencilla es Derek Van Orden y los republicanos del Congreso. No son los demócratas quienes crearon este problema desde el principio. Tengo notas para hablar mucho más. La vivienda bajó. Las rentas de apartamentos caen por cuarto mes. Buscamos viviendas asequibles y ya hay avances. El costo anual de una hipoteca nueva en solo un año ha bajado en $5,000. Y amigos míos, si pudiéramos lograr que Jerome Powell en la Reserva Federal bajara las tasas de interés, porque la inflación ahora es baja, entonces esos costos hipotecarios bajarían aún más. Yo creo, y sé que el presidente de los Estados Unidos también lo cree, que cuando los jóvenes miran a su país, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestras familias jóvenes es hacer posible que puedan volver a comprar una casa y criar a su familia en un terreno que ellos mismos posean. Creo que no queremos que nuestros jóvenes sean inquilinos permanentes en la sociedad que fue construida por sus padres y abuelos. Vamos a luchar para que nuestras familias jóvenes puedan ser dueñas de una casa. Y eso es exactamente lo que hemos estado haciendo durante el último año. Sigamos haciéndolo. Pero permítanme cerrar con este último pensamiento y luego responderé algunas preguntas de los medios. Hay muchos temas específicos que importan. Podríamos hablar de todos ellos. Podríamos hablar del hecho de que teníamos una frontera cerrada y ellos la abrieron. Podríamos hablar del hecho de que tenemos las tasas de homicidio más bajas en los Estados Unidos de América en 100 años. Y uno se pregunta, ¿cómo sucedió eso tan rápido? Dos razones. Primero, empoderamos a la policía porque antes los frenaban. Segundo, deportamos criminales violentos a sus países. Así bajan los homicidios. Tenemos tantas cosas de las que podríamos presumir, tantas cosas que aún tenemos que hacer. Todavía tenemos que trabajar para que la vivienda sea asequible para nuestras familias jóvenes. Probablemente hayas visto los titulares sobre el mercado de valores. Ha estado yendo increíblemente bien, porque la economía ha estado yendo increíblemente bien. Pero el presidente me preguntó, probablemente hace 4 meses, dijo, ¿qué pasa con los estadounidenses que no tienen acciones? Y por eso ha creado un nuevo programa en el que podemos permitir que el 35% de los estadounidenses que no poseen acciones puedan abrir uno. El tipo de cuentas como un 401 que algunos trabajadores pueden tener, pero otros no. Permitiremos que cada trabajador abra una cuenta. Así, cuando la bolsa suba, beneficiará a todos los estadounidenses, no solo al 60% que ya invierte. Queremos que sea bueno para todos. Así que todavía hay mucho más que podemos hacer. Pero la pregunta fundamental, creo yo, no es este tema o aquel tema. La pregunta fundamental es, ¿quién lucha por ti? Y lo que vi en el discurso del Estado de la Unión, cuando vi a todos esos demócratas sentados sin aplaudir, incluso cuando estábamos celebrando, ya sabes, a niñas que sobrevivieron a un terrible ataque, me di cuenta de que estos demócratas, la mayoría de ellos, no te representan. Ahora pregúntate, ¿por qué están sentados sin hacer nada? Me gustaría pensar, no lo conozco personalmente, tal vez Derek no esté de acuerdo conmigo, pero voy a ser un poco generoso con esos demócratas del Congreso. Y creo que cuando esa niña estaba de pie, abrazando y besando a su papá, esos demócratas, al menos una parte de ellos, la parte humana y su alma, quería levantarse y aplaudir a esa niña, pero todos se quedaron sentados sin hacer nada. Y tienes que preguntarte, ¿por qué es así? Y la respuesta es porque saben que no te responden a ti. Le responden a otra persona. Le responden a otras personas.
personas que han corrompido este país. Le responden a personas que abrieron la frontera. Le responden a personas que se enriquecieron con el trabajo de inmigrantes ilegales. Queremos que ustedes se enriquezcan con el trabajo de los ciudadanos estadounidenses. Queremos que los trabajadores estadounidenses se enriquezcan por trabajar duro, no los extranjeros ilegales. Y esa para mí es la diferencia fundamental entre el liderazgo del Congreso y los demócratas del Congreso y los republicanos del Congreso bajo el liderazgo de este presidente. Estos tipos, ellos no les sirven a ustedes. Vean un discurso de cualquiera de los demócratas del Congreso. Vayan y vean un discurso si es que lo pueden soportar. Quizás tómense unas buenas cervezas de Wisconsin antes y prepárense. Pero vean un discurso cuando estos tipos hablan sobre inmigración ilegal y luego vean un discurso cuando hablan sobre empleos en la manufactura para trabajadores estadounidenses. Eso no les da pasión. Eso le da pasión a Donald Trump. Eso le da pasión a Derek Van Orden. La idea de que cada uno de ustedes debería tener un buen trabajo, una buena vida si trabajan duro y siguen las reglas. La idea de que nuestras familias jóvenes deberían poder tener una participación en su país. Eso es lo que nos motiva. Eso es por lo que estamos luchando en el gobierno. Pero si ven a estos demócratas del Congreso, lo que realmente los enciende, se enojan mucho con la idea de que estamos deportando inmigrantes ilegales. Hablan de los sueños de los inmigrantes ilegales que han llegado a nuestro país, pero ¿qué pasa con los sueños de ustedes y sus hijos? Porque por ustedes es por quienes estoy luchando. Por ustedes es por quienes está luchando Donald Trump y por quienes está luchando Derek Van Orden. No les voy a decir, y sé que hay mucha gente que va a ver fragmentos de esto o incluso lo está viendo en vivo ahora mismo. No les voy a decir que van a estar de acuerdo con nosotros o conmigo en cada uno de los temas. Eso sería imposible. Incluso en el Congreso republicano, que son, ya saben, unos 220 o así, muy buenos muchachos, hay desacuerdos de opinión. Hay personas que opinan una cosa sobre un tema y otra cosa sobre otro tema. El desacuerdo está bien. Pero no les estoy pidiendo que estén de acuerdo con nosotros en todo. Les estoy pidiendo que recuerden quién los sirve. Y lo que sé sobre Donald Trump y los republicanos en el Congreso es que nos levantamos todos los días pensando en cómo luchar por ustedes. La pregunta en noviembre es, ¿le damos el poder a quienes luchan por la corrupción, por el fraude, por los inmigrantes ilegales, o le damos el gobierno a los ciudadanos estadounidenses, para quienes fue diseñado y para quienes fue creado? Creo que sé la respuesta. Votemos por nuestra gente. Votemos por Derek Van Orden el próximo noviembre. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno. Gracias. Por favor, tome asiento. Y lo que haremos es responder algunas preguntas de los medios. Y me gustaría pedir que los periodistas locales tengan prioridad en este asunto. Y luego responderemos tantas preguntas como tiempo tengamos. Así que adelante. Alex Loroff con Spectrum News One. Señor vicepresidente, ayer un sondeo en Wisconsin mostró que al 70% les preocupa la asequibilidad y el costo de vida. ¿Qué medidas federales pueden aliviar la falta de asequibilidad que aún sienten en el estado? Mire, es nuestra prioridad. Queremos que la gente pueda permitirse una buena vida. Me duele que alguien trabaje duro, vuelva a casa y solo quiera alimentar bien a sus hijos. Quizás 1 o 2 veces al año quieran llevarlos de vacaciones a un lugar bonito. Queremos que la gente pueda permitirse eso, siempre y cuando trabajen duro y sigan las reglas. Y creo que lo que hemos intentado recordarnos en la administración Trump es que nos dejaron en un hoyo muy grande. Cuando hablas de la familia estadounidense promedio bajo el liderazgo de Biden que perdió $3,000 de salario neto, pensamos todos los días, ¿cómo recuperamos esos $3,000? ¿Y algo más? Me escuchaste decir antes, y es una estadística real, que la familia estadounidense promedio ha ganado alrededor de $1,400. Bajo la administración Trump, solo en aproximadamente 1 año y 1 mes. Ahora, eso es algo de lo que estamos muy orgullosos, pero lo pensamos todos los días. Eso todavía significa que, en comparación con cuando Biden asumió, esos estadounidenses siguen estando rezagados. Todavía están recuperándose.
Así que creo que lo que tenemos que hacer todos los días es idear formas de mejorar la vida del pueblo estadounidense. Y eso es lo que estamos haciendo. Parte de esto son las políticas que ya hemos implementado. Tardan en avanzar por el sistema. Debemos seguir trabajando en ello. El presidente reunió a las farmacéuticas en la oficina oval. Suelen venir a Washington por corrupción, recibiendo un gran cheque de los demócratas del Congreso. En su lugar, recibieron una reprimenda del presidente. ¿Por qué en esta sala siempre hemos pagado los precios más altos del mundo por medicamentos recetados, mientras que en Europa pagan mucho menos? Y la razón es porque las compañías farmacéuticas se aprovecharon de nosotros. Eso fue corrupto. Era inaceptable. Ahora ya están empezando a ver esto con ciertos medicamentos y lo verán con más. Pero el presidente de los Estados Unidos dijo, hemos terminado de pagar más que Europa por medicamentos recetados. Queremos pagar lo que ellos pagan. Y si no vas a aceptar ese trato, entonces lárgate de mi oficina. Bueno, aceptaron ese trato. Así que ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.